Hay una criatura que todas las civilizaciones antiguas del mundo inventaron por separado, sin contacto entre ellas, sin comercio, sin comunicación, sin ninguna ruta que conectara sus territorios en el momento en que construyeron la historia. Los chinos la tenían, los mesopotámicos la tenían, los nórdicos la tenían, los mayas la tenían, los griegos la tenían, los eslavos la tenían. Todos, en continentes diferentes, en siglos diferentes, sin ninguna posibilidad de haberse copiado los unos a los otros, construyeron exactamente la misma criatura. Un reptil enorme, con poder sobre los elementos, con una inteligencia que supera la humana, con una antigüedad que precede a todo lo demás. Los investigadores llevan siglos debatiendo por qué. Las respuestas van desde los fósiles de dinosaurios que las civilizaciones antiguas encontraban y no podían explicar de otra manera, hasta algo más profundo, que el dragón no es una criatura que los humanos inventaron, es una criatura que los humanos recordaron. Los 6 dragones que vamos a ver hoy no son los más grandes ni los más violentos de sus tradiciones. Son los más poderosos en el sentido que importa, los que cambiaron el mundo que habitaban, los que los textos más antiguos de sus civilizaciones describieron no como bestias, sino como fuerzas. Y hoy vamos a ver qué fuerzas eran. Empezamos. Fafnir. No siempre fue un dragón. Eso es lo primero que hay que entender sobre Fafnir, y es lo que lo convierte en diferente de todos los demás dragones de todas las tradiciones. Los otros dragones son dragones desde el principio, nacen siendo lo que son. Fafnir no. Fafnir era un enano. En la Belsunga Saga, el texto nórdico del siglo XIII, que preserva la historia más completa de Fafnir, la transformación tiene un origen que los textos describen con una precisión que incomoda, porque no habla de magia ni de maldición divina. Habla de algo que no necesita ninguna intervención sobrenatural para producir monstruos. El oro. Fafnir y su hermano Regin eran hijos de Hreidmar, un mago enano que había recibido una fortuna en oro como compensación por la muerte de su hijo Otr, pagada por los dioses Odín, Loki y Hönir. El oro incluía el anillo maldito Anbaranaut, que el enano Anbari había maldecido al verse obligado a entregarlo. Una maldición específica, que ese oro traería la muerte a quien lo poseyera. Fafnir mató a su padre para quedarse con el tesoro, y entonces tomó el oro y se fue a la landa de Gnita-Heidr, y se tumbó sobre él, y esperó, y el oro lo cambió. Los textos describen el proceso con la misma lentitud con que ocurrió. El cuerpo que crecía, la piel que endurecía, el aliento que se volvía veneno, la mente que se reducía a una sola cosa, proteger lo que tenía. La transformación de Fafnir no fue el resultado de ningún hechizo externo. Fue el resultado de décadas de quedarse tumbado sobre un tesoro, de no moverse de él, de no pensar en nada que no fuera él, hasta que el cuerpo y la mente se convirtieron en la forma perfecta para una sola función: guardar. Así es Fafnir, el dragón de la avaricia. Y lo que lo convierte en el más humano de los 6 es que su monstruosidad es completamente comprensible. No hay ningún momento en la historia de Fafnir en que se pueda señalar una intervención externa que lo convirtiera en lo que era. Solo decisiones. La decisión de matar a su padre, la decisión de aislarse, la decisión de quedarse sobre el oro, cuando podría haberse levantado y haber vivido de otra manera. Sigurd lo mató. El héroe nórdico por excelencia, aconsejado por Regin, que quería el oro para sí mismo, cavó una zanja en el camino que Fafnir recorría cada día hasta el río, se tumbó en ella, y cuando el dragón pasó por encima, le atravesó el vientre con la espada. Fafnir tardó en morir, y en ese tiempo habló. Los textos registran la conversación con un detalle que ningún otro combate heroico nórdico tiene. Fafnir le advirtió a Sigurd que el oro lo mataría, que la maldición era real, que todo el que lo tocara moriría por él. Sigurd lo escuchó, tomó el oro de todas formas, y murió por él exactamente como Fafnir había dicho. Pero hay algo que los textos revelan sobre Fafnir que ningún resumen popular recoge. Sigurd, siguiendo el consejo de Regin, asó el corazón de Fafnir para dárselo a su tutor. Se quemó un dedo al darle la vuelta y se lo llevó a la boca instintivamente.
Y en ese momento, con la sangre del dragón en la lengua, entendió el lenguaje de los pájaros. La sangre de Fafnir daba la capacidad de entender lo que antes era incomprensible. El dragón que se formó a sí mismo a través de la avaricia llevaba en su sangre el conocimiento que ninguna vida ordinaria podía dar. El monstruo que creó la codicia contenía la clave para entender el mundo. Zmei Gorinich. Nume. Este dragón habla, no con el rugido, ni con el estruendo, ni con ninguna de las comunicaciones no verbales que los dragones de otras tradiciones usan para expresar lo que son. El Zmei Gorinich de los cuentos eslavos habla, negocia, hace tratos, formula condiciones. Tiene la capacidad retórica de alguien que lleva siglos perfeccionando el arte de conseguir lo que quiere sin necesidad de usar la fuerza directa cuando las palabras son suficientes. Y cuando las palabras no son suficientes, tiene 3 cabezas. La forma. 3 cabezas en un cuerpo de dragón, que los textos eslavos describen siempre en movimiento, nunca estático, con una energía que las representaciones del arte popular ruso preservan con una consistencia que sugiere observación de algo real, o al menos de algo que quien lo imaginó veía con mucha claridad. Las 3 cabezas que miran en 3 direcciones diferentes simultáneamente, con ojos que en el folclore eslavo siempre se describen del verde del fuego cuando el fuego quema algo que no debería arder. Las alas, verdes o negras según la tradición regional. Las garras. Y el fuego, que en las versiones más antiguas del mito no es fuego ordinario, es el fuego que regenera. Porque el Zmei Gorinich tiene la propiedad que lo convierte en el más difícil de matar de todos los dragones de todas las tradiciones. Cuando le cortan una cabeza, crecen 2 en su lugar. Cuando le cortan las 2, crecen 4. La única manera de matarlo permanentemente es cortar todas las cabezas en un solo golpe y quemarlas antes de que el cuerpo pueda regenerarse. Un dragón que crece con cada intento de destruirlo. Así es el Zmei Gorinich, el dragón de 3 cabezas de la mitología eslava, presente en los bailinas, los cantos épicos rusos, y en los сказки, los cuentos populares, desde los registros más antiguos que la tradición preserva. Y lo que lo convierte en el más político de los 6 es su relación con lo que rapta. El Zmei Gorinich siempre rapta mujeres, siempre las lleva a su cueva o a su reino. Y los textos eslavos, a diferencia de los textos de otras tradiciones que simplifican el rapto a un acto de destrucción, describen lo que pasa en esa cueva con una ambigüedad que los investigadores del folclore han debatido durante décadas. Las mujeres que el Zmei rapta no siempre quieren ser rescatadas. Los bailinas registran casos en que la princesa raptada ha establecido una relación con el dragón que el héroe que llega a rescatarla interrumpe de una manera que los textos no presentan como simple liberación. Hay negociaciones, hay conversaciones entre la raptada y el héroe que sugieren que la situación dentro de la cueva era más compleja de lo que el héroe asumía al llegar. Pero hay algo que los textos revelan sobre el Zmei Gorinich que ninguna adaptación moderna preserva. El Zmei Gorinich, en los textos más antiguos, no solo rapta. También tiene un origen que conecta directamente con la aristocracia de los villanos eslavos. En algunas versiones del mito, el Zmei es el hijo de Baba Yaga. En otras, es el aliado de Koschei el Inmortal, el lich del folclore eslavo, el ser que escondió su alma fuera de su cuerpo para no poder morir. El dragón de 3 cabezas que crece con cada golpe era parte de un sistema, no un monstruo aislado, sino un elemento de una red de poder sobrenatural que los héroes eslavos tenían que desmantelar pieza a pieza. La regeneración de sus cabezas no era solo una característica biológica, era la descripción exacta de lo que pasa con los sistemas de poder que intentas destruir atacando solo una parte. Quetzalcóatl. Este no destruye. Eso es lo primero que hay que entender sobre Quetzalcóatl y lo que lo separa de todos los demás dragones de todas las tradiciones. Quetzalcóatl no es un dragón en el sentido occidental del término. No guarda tesoros, no rapta, no destruye ciudades, no es el enemigo del héroe. Es algo que la tradición mesoamericana construyó con una lógica que no tiene paralelo en ninguna otra mitología del mundo. Un dragón que trajo la civilización, la forma, la serpiente emplumada. El nombre lo dice todo en las 2 lenguas que lo componen.
Quetzal, el pájaro sagrado de plumaje verde y rojo, que en la cosmovisión mesoamericana representa la libertad y lo precioso. Coatl, la serpiente, la unión de lo que vuela y lo que repta, de lo que está arriba y lo que está abajo, de lo celeste y lo terrestre en un solo cuerpo, que los textos del Códice Borgia y del Códice Vindobonensis representan con un detalle que los artistas que los pintaron claramente consideraban sagrado: las escamas del color del jade, la piedra más valiosa de la civilización mesoamericana, las plumas que emergen del cuerpo de la serpiente del verde específico del Quetzal, el verde que en la cosmovisión azteca era el color del centro del mundo, del corazón de todo, los ojos del color del cielo antes de la lluvia, ese azul oscuro que en el Valle de México anuncia la tormenta que fertiliza. Y el movimiento. Los textos describen a Quetzalcóatl siempre en movimiento ondulante, el movimiento de la serpiente, pero con la verticalidad del vuelo, subiendo y bajando entre el cielo y la tierra, como si los dos planos no fueran destinos, sino puntos en una trayectoria continua. Así es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y lo que lo convierte en el más sagrado de los 6 es lo que trajo: el maíz. Los textos del Popol Vuh y de los anales de Cuautitlán describen cómo Quetzalcóatl robó el maíz de la montaña donde los dioses lo guardaban y se lo entregó a los humanos. Sin maíz no hay civilización mesoamericana. Sin civilización mesoamericana no hay las pirámides, no hay los calendarios, no hay la astronomía, no hay nada de lo que hace que la civilización azteca y maya sean lo que son. Todo viene del robo de Quetzalcóatl, pero también el calendario, y la escritura, y el conocimiento de los astros. Los textos describen a Quetzalcóatl como el portador de todos los saberes que elevan la vida humana por encima de la supervivencia pura. El dragón que en otras tradiciones acumula el conocimiento para sí mismo lo distribuía. Pero hay algo que los textos revelan sobre Quetzalcóatl que ninguna descripción popular captura del todo. Quetzalcóatl fue derrotado, no en combate, con un espejo. Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, la oscuridad y el conflicto, lo engañó mostrándole su propio reflejo. Quetzalcóatl vio en el espejo su cara de anciano y quedó perturbado. Tezcatlipoca aprovechó ese momento de debilidad para darle pulque, el alcohol sagrado mesoamericano, y hacerle cometer actos que violaban sus propios principios. Al amanecer, Quetzalcóatl huyó hacia el oriente, hacia el mar, y los textos describen que en el momento de partir se quemó a sí mismo, y de sus cenizas nacieron las aves del paraíso, y que su corazón ascendió al cielo y se convirtió en Venus, la estrella del amanecer. El dragón más benevolente de todas las mitologías no fue destruido por un enemigo más fuerte, fue destruido por su propio reflejo, Ladón. Este dragón nunca duerme. Los textos griegos lo dicen explícitamente. Ladón, el dragón que guarda el jardín de las Hespérides, el jardín del fin del mundo donde crecen las manzanas de oro que dan la inmortalidad. Ese dragón no tiene la vulnerabilidad que todos los guardianes de todas las tradiciones tienen. No duerme. No come en el sentido que haría que su atención se desviara. No tiene el momento de distracción que los héroes de otras tradiciones aprovechan para superar al guardián. Ladón siempre está mirando. La forma. Los textos griegos son inconsistentes en los detalles, lo que los investigadores interpretan como señal de que Ladón era una figura que diferentes regiones y diferentes épocas describían con libertad. En Hesíodo tiene 100 cabezas, cada una con una voz diferente, y las 100 voces hablan simultáneamente en todos los idiomas que existen. En Apolodoro, es una serpiente enorme de un solo cuerpo enrollado alrededor del árbol de las manzanas de oro. En las representaciones del arte griego que han sobrevivido, aparece como un dragón o una serpiente de escamas verdes y doradas, del color específico de lo que lleva tanto tiempo en contacto con algo precioso que ha adoptado su color. Y siempre en la misma postura, enrollado alrededor del árbol, no como guardián que patrulla un perímetro, como guardián que es el perímetro, que ha hecho de su propio cuerpo la barrera entre lo que protege y lo que quiere llegar a ello. Así es Ladón, el dragón del jardín del fin del mundo,
Y lo que lo convierte en el más trágico de los 6 es la pregunta que los textos no responden directamente, pero que cualquiera que los lea acaba haciéndose. ¿Qué quiere el Adón? Los otros guardianes de la mitología griega tienen motivaciones. Los monstruos tienen hambre, territorialidad, instrucciones de alguien que los envió. Ladón no tiene nada de eso en los textos. Está en el jardín porque está en el jardín. Guarda el árbol porque guarda el árbol, sin historia de origen que explique cómo llegó ahí, sin indicación de que alguna vez quiso estar en otro lugar. Pero hay algo que los textos revelan sobre Ladón, que transforma completamente lo que representa. Hércules llegó al jardín para robar las manzanas como un 10º trabajo, y la versión más documentada, la de Apolodoro, dice que Hércules no mató a Ladón directamente. Pidió ayuda a Atlas, el titán que sostenía el cielo, para que fuera él a coger las manzanas, mientras Hércules sostenía el cielo en su lugar. Ladón, el guardián que nunca dormía, el que no podía ser superado frontalmente, fue evitado, no derrotado, evitado. Y en la versión de Higino, Hércules sí lo mató, y después de su muerte, Ladón fue colocado en el cielo como constelación. La constelación Draco, la serpiente que en el cielo nocturno del hemisferio norte rodea el polo y que nunca se pone bajo el horizonte. El dragón que nunca dormía en la tierra sigue sin ponerse en el cielo, guardando todavía, eternamente, lo que ya no está ahí. Ryujin. Para encontrar a Ryujin hay que ir abajo, no al fondo de un río, ni al fondo del lago, al fondo del océano, al punto donde la presión del agua es suficiente para que la luz no llegue y donde el tiempo funciona de manera diferente. Los textos japoneses lo dicen específicamente, donde un día en el palacio de Ryujin equivale a 100 años en la superficie. El palacio de Ryujin. Ryugujo, el castillo del palacio del dragón. Los textos japoneses lo describen con un detalle arquitectónico que ningún otro reino sobrenatural de ninguna mitología recibe. Construido de coral rojo y blanco, con paredes de cristal de agua que permiten ver el océano exterior desde dentro, con 4 salas orientadas a los 4 puntos cardinales, cada una en una estación diferente y permanente. La sala del este en primavera eterna, la del oeste en otoño, la del sur en verano, la del norte en invierno perpetuo. Y en el centro del palacio, Ryujin, la forma. Un dragón en el sentido más completo del término, pero filtrado a través de la estética japonesa, que hace que incluso las criaturas más grandes parezcan tener una elegancia que el peso de su escala no debería permitir. Las escamas del azul profundo del océano en los días sin viento, ese azul que solo existe a cierta profundidad y que la superficie nunca muestra. Los cuernos de ciervo, que en la iconografía del dragón japonés indican longevidad y conexión con la tierra, a pesar de habitar el agua. Los ojos del color del jade, y en las garras, siempre, los objetos que definen su poder sobre el mar. Las joyas del mar, Kanju y Manju, las 2 gemas que controlan las mareas, la que hace subir el agua y la que hace bajar. El control absoluto del océano, encarnado en 2 piedras que Ryujin lleva consigo. Así es Ryujin, el rey dragón del mar japonés. Y lo que lo convierte en el más poderoso políticamente de los 6 es que los textos japoneses lo conectan directamente con la historia imperial del país. La emperatriz Jingu, en los textos del Kojiki y el Nihon Shoki, recibió de Ryujin las joyas del mar antes de su campaña militar en Corea. Con la gema que hacía subir las mareas, hundió la flota enemiga. Con la que las hacía bajar, la rescató cuando necesitaba avanzar. La campaña, según los textos, fue un éxito completo. El poder imperial japonés, en el momento en que necesitó legitimación sobrenatural, fue al fondo del océano a pedírsela al dragón. Pero hay algo que los textos revelan sobre Ryujin, que ningún análisis popular menciona: la historia de Urashima Taro. El pescador que salvó a una tortuga que resultó ser la hija de Ryujin y fue invitado al palacio como recompensa. Pasó lo que creyó que eran días en el palacio. Comió, bebió, disfrutó de la hospitalidad del rey del mar, y cuando quiso volver a la superficie, Ryujin le dio una caja, el tamatebaco, y le dijo que no la abriera. Urashima Taro
subió a la superficie y descubrió que habían pasado 300 años. Todo lo que conocía había desaparecido, y en su confusión y su dolor abrió la caja. De la caja salió una nube blanca, y Urashima Taro envejeció 300 años en un instante. La hospitalidad de Ryujin no era cruel, fue perfectamente honesta. Le dio la caja, le dijo que no la abriera. Urashima Taro tomó sus propias decisiones. El rey del mar no engañó a nadie. Solo ofreció su palacio, y el tiempo hizo lo que el tiempo hace cuando está demasiado concentrado en un solo lugar. Tiamat. Para entender a Tiamat hay que ir al principio. No al principio de una historia, al principio de todo. Antes de que existiera el cielo, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera el agua en el sentido de algo contenido con orillas y fondo, había dos cosas. Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada. Y de la mezcla de esas dos aguas primordiales nacieron los primeros dioses. Tiamat no es un dragón que existe en el mundo. Tiamat es el agua de la que el mundo está hecho. El Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, uno de los textos más antiguos de la historia humana, compuesto antes del segundo milenio antes de Cristo, describe a Tiamat con una precisión que los 3000 años que nos separan de él no han podido hacer ordinaria. En su estado inicial, Tiamat no tiene forma distinguible porque el agua primordial no tiene forma. Es todo y no tiene límites. Es el origen sin la definición que el origen necesitaría para ser algo en lugar de todo. Y entonces sus hijos la perturbaron. Los dioses jóvenes, los que nacieron de la mezcla de Apsu y Tiamat, hacían ruido, se movían, perturbaban las aguas primordiales con su existencia, y Apsu quiso destruirlos para recuperar el silencio original. Tiamat al principio se negó, defendió a sus hijos, pero cuando los dioses jóvenes mataron a Apsu para protegerse, algo en Tiamat cambió. El agua primordial tomó forma, y la forma que tomó era un dragón. Los textos describen la transformación de Tiamat de agua sin forma a dragón de batalla, como el momento en que el caos primordial decidió defenderse. Creó 11 monstruos para que lucharan a su lado. Elevó a Kingu, uno de los dioses, como su nuevo consorte, y le dio las tablillas del destino, el objeto que en la cosmología babilónica confería el poder sobre el universo. Y entonces llegó Marduk, el dios joven, el más poderoso de los dioses de la tormenta, aceptó enfrentarse a Tiamat con una condición, que si ganaba, los dioses le darían la autoridad suprema. Los dioses aceptaron, Marduk y Tiamat se enfrentaron, y Marduk la derrotó. Pero lo que Marduk hizo después es lo que convierte a Tiamat en el dragón más fundamental de todas las mitologías. No la enterró, no la desterró, la usó. De su cuerpo hizo el cielo y la tierra, de su cola hizo la Vía Láctea, de sus ojos hizo brotar el Tigris y el Éufrates, de sus costillas hizo la bóveda celeste, del agua salada de su cuerpo hizo los océanos. De su cuerpo hizo los océanos, de su cuerpo hizo los océanos. Tiamat no fue derrotada, fue transformada en el mundo que habitamos. Pero hay algo que los textos revelan sobre Tiamat, que los hace diferentes de todos los demás mitos de creación del mundo antiguo. La Biblia hebrea, compuesta en una región y en una época con contacto directo con la cultura babilónica, preserva un eco de Tiamat que los lingüistas llevan más de un siglo debatiendo. La palabra hebrea Tehom, que aparece en el segundo versículo del Génesis, en la frase «La tierra era caos y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del Tehom», del abismo. Esa palabra tiene una raíz que varios investigadores conectan directamente con el nombre de Tiamat. El abismo sobre el que flotaba el Espíritu de Dios en el primer momento de la creación bíblica podría ser un eco lingüístico del agua primordial de Tiamat. El dragón que fue derrotada para crear el mundo podría estar presente en el texto que describe cómo ese mismo mundo comenzó. En el principio, antes de la luz, antes de la separación de las aguas, antes de cualquier cosa que el texto nombra, antes de todo eso, Tiamat. Hay algo que conecta a estos 6 que no parece evidente hasta que los ves juntos. Fafnir no fue creado por ninguna maldición externa. Se construyó a sí mismo a través de decisiones que cualquiera puede entender, y llevaba en su sangre el conocimiento que su vida ordinaria nunca habría producido.
El Zmei-Gorinich crecía con cada intento de destruirlo, que es la descripción más precisa que existe de lo que pasa con los sistemas de poder cuando solo atacas una parte. Quetzalcóatl no fue derrotado por un enemigo más fuerte, sino por su propio reflejo, y de sus cenizas nació la estrella del amanecer. Ladón nunca dormía en la tierra, y sigue sin ponerse en el cielo, guardando eternamente lo que ya no está ahí. Ryujin gobernaba el tiempo y las mareas desde el fondo del océano, y fue honesto siempre. El pescador tomó sus propias decisiones. Y Tiamat era el agua de la que el mundo está hecho, y cuando la derrotaron, no la destruyeron, sino que construyeron con su cuerpo el cielo y la tierra que habitamos. Los dragones más poderosos de la mitología no son los más violentos. Son los que cambiaron el mundo que habitaban de maneras que ese mundo no pudo deshacer. Fafnir dejó su sangre en la lengua del héroe y le dio el lenguaje de los pájaros. El Zmei sobrevive en los sistemas que se regeneran solos. Quetzalcóatl sigue siendo Venus cada amanecer. Ladón sigue girando sobre el polo norte cada noche. Ryujin sigue controlando las mareas. Y Tiamat sigue siendo el suelo que pisas y el cielo que miras y el agua que bebes. Los dragones no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Si este video te hizo ver los dragones desde un lugar que no esperabas, compártelo con alguien que crea que los dragones son solo fantasías de videojuego. Y si quieren que exploremos la siguiente mitología, los espero en los comentarios.